Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran conectadas a lo que es la presente clase referencial a la asignatura de emprendimiento y gestión en lo que es el curso de primero de bachillerato, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a desarrollar otra de las temáticas relevantes e importantes que tiene que ver directamente con la estructuración, con los fundamentos, con los desarrollos y como tal con el consciente que nosotros tenemos a partir del entendimiento del impuesto a partir del entendimiento de los tributos, de ser parte de una conciencia comunitaria, de una conciencia generalizada, de una conciencia real, ¿sí? Ustedes recordarán que en todas las clases que nosotros hemos venido desarrollando, tenemos como tal un acercamiento a la realidad que tiene que ver de una o de otra manera con las fundamentaciones referenciales a la producción, a la palabra que habíamos estudiado, que generalmente se lo entiende en otros ámbitos académicos y a veces no lo estudiamos en el ámbito también del emprendimiento, que recordarán que es la palabra cultura. Sí, ¿a qué nos referimos cuando nosotros estudiamos de cultura? Cuando nosotros hablamos de cultura, ¿qué entendemos como tal? ¿Qué estructuras tiene esta normativa? ¿Qué características rigen dentro de esta realidad y dentro de este contexto? Son varias las formas que nosotros entendemos de comprender la realidad, de comprender la estructura y el consciente que tiene como tal la referencia de una analítica encaminada al avance de la sociedad, de una analítica encaminada a lo que es la producción, a lo que es la maximización de habilidades, de destrezas, de conocimientos dentro de un contexto. Este contexto puede estar encaminado y puede estar estudiado en cualquier área laboral, en cualquier espacio cotidiano. Como les mencionaba, ustedes recordarán que clases pasadas nosotros habíamos estudiado sobre la importancia que tiene, por ejemplo, la responsabilidad social, sobre la importancia que tiene el velar por el bienestar de los trabajadores, a qué se refieren las entidades que tenemos dentro de nuestro país como reguladoras del entorno. Algo que yo siempre les digo es que dentro de nuestro texto hablamos constantemente sobre las leyes y las normativas que rigen en lo que es la asignatura de emprendimiento y gestión. Es decir, estas normas que se estructuran, estas normas que fungen como reguladoras del bienestar de la sociedad en general, como reguladoras de la fundamentación de formas de vida, de formas de comercio, de formas de negocio que nosotros tenemos en la actualidad, que nosotros tenemos en la cotidianeidad. Somos seres naturalmente, lógicamente, tributarios, seres que de acuerdo a normas, de acuerdo a tributos, de acuerdo a características referenciales, tienen como tal características funcionales de desarrollo encaminadas al beneficio de la sociedad, características encaminadas al beneficio del entorno, al beneficio del contexto. Pero sobre todo cuando yo hablo de emprendimiento y gestión, lo que nosotros podemos entender directamente es que de una o de otra manera nosotros tenemos en nuestro entorno varios aspectos que debemos tomar en cuenta, varias normativas que rigen y que nosotros no podemos dejar pasar, normativas que son importantes ¿para qué? Para desarrollar una sociedad estable, para poder desenvolvernos como tal en un país eh, económicamente desarrollado, sí que de igual manera nosotros tenemos constantemente otra palabra que se repite, que es el desarrollo sostenible. ¿A qué se refiere el desarrollo sostenible? Pues lógicamente se refiere a mantener una estabilidad dentro de la sociedad, a mantener la forma natural del Estado, generalmente encaminado al beneficio, generalmente encaminado al bienestar común, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos entender, más allá de lo que quizás nosotros comprendamos en las normativas y en la actualidad, generalmente lo que se busca es el bien común. Como les digo,
la responsabilidad social, el precautelar el bienestar del contexto. Este puede ser contexto geográfico, contexto económico, contexto social. Principalmente debe ser una normativa que viene siendo parte del emprendimiento, ¿sí? Pero el emprendimiento para poder cumplir o como tal el país, la generalidad de leyes, para poder cumplir como tal con todas las normas, para poder cumplir con todo lo ofrecido, lógicamente se requiere del aporte de las personas. Aquí nosotros cuando directamente nos estructuramos a entender cuáles son las normativas y cuáles son las leyes, ya no solamente hablamos de fundamentaciones encaminadas a los emprendimientos, sino ya hablamos de los roles que cumplimos nosotros dentro de la sociedad y dentro del entorno, directamente estructurado a lo que es una manera individualizada. Es decir, no necesariamente para saber de impuestos, para tener una cultura tributaria, tengo que ser una persona que tiene un modelo de negocio. No necesariamente, sino que por otra forma, yo lo que entiendo y lo que yo comprendo es que todo lo que está dentro del ámbito económico a mi alrededor, lógicamente me tiene que a mí servir para poder ser un ente positivo en mi entorno, para poder ser un ente viable dentro de la realidad y dentro de la conciencia económica con la cual yo me estoy manejando, la conciencia económica que estoy buscando promover en mi entorno y en mi contexto. Es por ello que otra de las normativas importantes que nosotros estudiamos en la asignatura de emprendimiento y gestión es la importancia de pagar los impuestos. Ustedes recordarán que la clase pasada habíamos estado estudiando, por ejemplo, cómo se utiliza el dinero de la sociedad, ¿sí? Cuáles son quizás los rasgos o las características que tienen los, o el rol como tal que tienen que cumplir los políticos al utilizar el dinero público, ¿sí? ¿Cómo se utiliza este dinero público? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el camino? Sí, son muchas las normas que nosotros tomamos en cuenta dentro de esta estructura, pero también para poder saber la forma en la cual está encaminado el dinero público, la forma en la cual nosotros tenemos como tal una buena utilización de esta realidad y de este contexto, es también el saber la importancia que tiene el pagar los impuestos, la importancia que tiene el que nosotros seamos entes estables, que nosotros seamos entes positivos para el entorno. Como les digo, sea que yo me convierta en una persona vendedora, como sea que yo me convierta en una persona compradora, tengo que ser un ente positivo. Entonces, lógicamente aquí lo que yo refiero y a lo que yo me especifico es al entender y al comprender la importancia que tiene también el pagar los impuestos, el pagar los tributos, el entender el preámbulo que tiene como tal la forma de estas características referenciales. Nos dice así que el Estado ecuatoriano, gracias a la recaudación de impuestos mediante el SRI, se puede realizar obras de infraestructura, lo que veíamos la clase pasada. ¿Cómo se utiliza el dinero que aporta la sociedad? Si nosotros hablamos de leyes en las cuales el Estado garantiza el bienestar común, el bienestar social, que haya seguridad, que haya quizás calles asfaltadas, que haya parques para los niños, que haya unidades educativas, que haya todo lo necesario en un hospital. Pero lógicamente no es que todo esto sale del bolsillo de los políticos, esto es algo que nosotros conocemos y sabemos a perfección, sino que más allá de eso, lo que nosotros comprendemos y entendemos es que todo esto sale del mismo dinero de la ciudadanía. ¿Y qué es un rol? Porque tampoco podemos esperar que los políticos financien todo, sería viablemente hablando imposible, ¿sí? No es que en las manos de dos o tres personas quizás nosotros podemos poner el, eh, el bienestar de una sociedad en general. No podemos poner el bienestar de una sociedad únicamente hablando, sino que directamente lo que nosotros entendemos y estructuramos es que los políticos, lógicamente, de acuerdo a las formaciones con las cuales se desarrollan, de acuerdo a las normas generalmente que ellos ofrecieron en un inicio, lo que buscan, lógicamente, es
proporcionar el bienestar a la ciudadanía, proporcionar el bienestar a todos y cada uno de los seres relevantes dentro de nuestro entorno y dentro de nuestro contexto. En este caso, lógicamente, ¿qué es lo que hace el SRI al momento de recaudar estos ingresos? Principalmente hablando de una cultura tributaria, que era lo que habíamos visto. Como tal, la palabra cultura, ¿qué es lo que busca o en qué se especifica? Hacer un conocimiento generalizado. Eso es lo que nos habla como tal la palabra cultura, que todas las personas dentro de mi entorno, dentro de mi contexto, tengan ya un acercamiento, tengan ya un conocimiento desde incluso los primeros años de educación, sepan lo que es pagar un tributo, sepan lo que es el ser económicamente activos, sepan lo que es ser parte de una realidad eficiente, de una realidad económicamente eficiente y productiva dentro del país. Por ejemplo, ¿qué es lo que busca esta cultura tributaria? Haciendo, como les digo, un breve preámbulo, el incentivar a pagar los impuestos, que no se evadan. Si yo les digo, siempre constantemente les repito, lógicamente es imposible a veces el controlar en su totalidad las normativas o las leyes que se desarrollan, que se desenvuelven y que rigen dentro de un país. Que la corrupción existe, claro que existe. Que los males dentro de un país existen, lógicamente lo hacen, pero en su generalidad y en su totalidad se busca y se espera que esto lógicamente no sea un pan de todos los días, que no sean características que cotidianamente las personas tengan que vivir en un estado en el cual el 90% de la población sean poblaciones que, o personas que evaden impuestos, personas que no cumplan con sus normativas, personas que no sepan valorar lógicamente el trabajo del resto, personas que no velen por el bienestar común. Entonces, en este sentido, directamente lo que se hace es que desde los primeros años de educación, desde las primeras formas o incentivar como tal, a los niños, incentivar en las escuelas, incentivar en las unidades educativas, también en las universidades puede ser, generalmente lo que es una cultura tributaria. Esto ya debe ser un conocimiento generalizado, no tiene por qué ser algo que se estudie principalmente ya años después, cuando tenemos una conciencia estructurada. ¿Por qué es que viene esta preocupación al momento de decir que debe regularse una cultura tributaria desde el ámbito educativo? Es porque lógicamente cuando nosotros estamos en época de construcción, cuando nosotros estamos en una época de aprendizaje, de conocimiento, somos más viables a aceptar cambios, somos más viables a aceptar riesgos. ¿Qué hacemos entonces en estos casos? Somos flexibles, ¿sí? Si yo tengo que aprender algo, lo hago. Si yo tengo que cambiar algo, lo hago. Cuando nosotros somos, por ejemplo, niños, estamos accediendo a una etapa de conocimiento. Si yo tengo que reestructurar algo en mi vida, pues lógicamente lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede cuando ya tenemos un conocimiento ya creado, cuando tenemos una forma de vida estructurada, yo ya tengo mi forma propia de pensamiento, ya es muy complicado que quizás pueda ceder a cambios, que quizás pueda reestructurar mi forma de pensamiento? Entonces, para yo poder tener una cultura generalizada, una cultura ya estructurada en mi consciente, en mi forma de pensamiento, tiene que esto venir desde los inicios, ¿sí? Desde las primeras formas de educación. Es por eso que se incentiva como tal a pagar los impuestos. Por otro lado, nos dice que debe existir una correcta distribución de la riqueza, que es lógicamente la generalidad que busca el SRI, que todo lo que obtiene el SRI como impuestos, como tributos, sea utilizado en beneficio de la sociedad en general, no en beneficio de unos cuantos, sino como un beneficio de la sociedad generalizada. Esto debe invertirse, por ejemplo, en mejoramiento de carreteras, más unidades educativas, desayunos escolares, uniformes y útiles escolares para las personas de bajos recursos, más hospitales y mejores equipamientos, por ejemplo, hospitalarios. Como les digo, recordarán que esto habíamos visto clases pasadas, referenciales de qué, a que prácticamente es importante velar por este bienestar. No solamente es fundamental el dinero, chicos, no solamente importa el que yo sea una persona poderosa, el yo tener poder adquisitivo, poder económico y ya, como el resto viva o como el resto sobreviva, prácticamente a mí no me interesa con tal de yo estar bien. No, ese no es como tal el rol que busca, por ejemplo, el emprendimiento.
El emprendimiento busca transformar vidas, el emprendimiento busca hacerle entender a la sociedad en general que existen otras normas, que existen otras formas en las cuales quizás nosotros podemos entender cómo se maneja la realidad, quizás otras formas en las cuales nosotros podemos ser entes y seres positivos en el entorno, seres positivos en el contexto, ¿sí? Existen muchas formas de transformaciones, existen muchas formas en las cuales lógicamente nosotros entendemos y estructuramos como tal las fundamentaciones de la sociedad, pero debemos ser entes positivos. Por otro lado, nos dice que también otra terminología relevante es el entender a qué se refiere como tal la tributación. Hemos entendido lo que es una cultura tributaria, ahora entendemos qué es tributar. Nos dice que la tributación se refiere a contribuir al Estado y una obligación ciudadana en el pago de los impuestos es dinero, en especies de igual manera o servicios. ¿Qué quiere decir como tal contribución? Dicen quizás nosotros estamos en un país libre, estamos en un país económicamente activo, pero ¿por qué tengo que yo devolver lo que trabajo? ¿O por qué quizás yo tengo que compartir lo que trabajo? Generalmente no es que yo estoy compartiendo lo que trabajo, porque nosotros nos desarrollamos con un sistema económico generalizado en lo que es, por ejemplo, capitalismo también con toques socialistas. Quiere decir, manejamos la propiedad privada. Yo trabajo y el dinero que yo trabajo es para mí. Si yo no trabajo, no tengo dinero. De igual manera, si no tengo el mismo acceso que otras personas, pues lógicamente las posibilidades son diferentes. El acceso a beneficios, o quizás a veces en nuestros días le podemos entender como el privilegio, quizás el acceso a muchas actividades puede ser solamente referencial para unas cuantas personas. Pero ¿qué entiendo yo aquí? Que lógicamente lo que hago al pagar mis impuestos, al pagar mis tributos, es que estoy devolviéndole al espacio. Nosotros no le devolvemos al Estado, no le devolvemos a los políticos, no le devolvemos a las personas en general, sino que le estoy como que agradeciendo, podemos entenderle al espacio geográfico, por brindarme un lugar en el cual yo pueda generar ingresos, por brindarme o por permitirme estar estructurado en un lugar en el que yo puedo ser económicamente activo, en el cual puedo tener beneficios, del cual yo puedo sacar provecho. ¿Por qué? Porque mejoro como persona, porque esto me sirve para desarrollarme, porque esto me sirve para poder avanzar profesionalmente, económicamente. Entonces, al ser, podemos entenderle como les digo, de esta manera, agradecidos con el entorno y con el contexto, ¿qué es lo que se hace? Pagar los impuestos, pagar los tributos, ser un ente tributario, ser una persona que de acuerdo a los componentes, de acuerdo a las características, entiende y conoce lógicamente la importancia que tiene como tal todos y cada uno de estos elementos referenciales. De igual forma, es fundamental que, como nos dice aquí una palabra importante, la defraudación fiscal o la evasión tributaria detienen el desarrollo social y suponen fuertes sanciones para la persona evasora, que se traduce en pérdidas económicas e incluso prisión. ¿Sí? Esto hablando desde la legalidad, esto hablando desde un punto de vista lógicamente referencial al beneficio de todas las personas. Si un ente de la sociedad, un ente de la cotidianeidad, no paga sus impuestos, tiene esta famosa evasión fiscal, lógicamente tendrá que en algún momento de su vida, cuando se le descubra, cuando salga toda la luz, pueden pasar años. Esto también incluso a veces pueden pasar años hasta que se le descubra a una persona que está teniendo algún tipo de evasión, pero lógicamente tendrá que incluso devolver el dinero o pagar el dinero que evadió durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque lógicamente la ley que nosotros estudiamos y la ley con la cual nosotros nos manejamos es directamente referencial para todas las personas, ¿sí? La ley no tiene privilegios, la ley no está designada solamente a unos cuantos. La ley es un bien común que se ha creado con la finalidad de velar por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, de todas y cada una de las personas dentro de la realidad, dentro del contexto económico. Entonces, lógicamente, si hay algún tipo de entidad
o algún tipo de persona que busca evadir, que busca deslindarse de responsabilidades, porque como les digo, al hablar de una cultura tributaria, nosotros hablamos de responsabilidades, pues lógicamente lo que hace la ley, de acuerdo a las normas, de acuerdo a los estatutos y a las normativas regulares, lógicamente lo que se hace es que esta persona tendrá que pagar por lo que hizo, que esta persona que haya evadido impuestos, esta persona que no haya cumplido con sus normas y sus leyes, lógicamente tenga que hacerle, lógicamente, frente a la ley. Dentro de esto también nosotros, como les mencionaba, un ente importante aquí es la reguladora de todo, ¿sí? La ley, de la cual nosotros dependemos, la cual nos enseña cómo actuar, qué es lo que debemos hacer, con qué actividades quizás debemos cumplir, qué normativas debemos desarrollar de una manera adecuada, de una manera efectiva para ser entes sociales encaminados al beneficio, para ser entes sociales, lógicamente buscando la benefacción para todos. Es así que nos dice que dentro de la ley hablamos de que es la norma escrita que determina los bienes y servicios que generan impuestos para el Estado, ¿sí? Como tal, la palabra impuestos, ¿a qué se refiere? Pues lógicamente al pago que yo tengo que hacer por algún tipo de actividad económica, por algún servicio o por cualquier elemento que yo esté teniendo dentro del ámbito económico en un país. En este caso, la función legislativa ejercida por la Asamblea Nacional tiene la potestad de crear, modificar o eliminar impuestos, ya que es su competencia aprobar leyes, ¿sí? La Asamblea Nacional. Creo que todos conocemos ya cuál es la norma que se rige dentro de la Asamblea Nacional. La Asamblea funge como tal, como un ente regulador del bienestar de la sociedad, del bienestar común, generalmente hablando, de las normas y de las leyes que rigen en nuestro país. Nosotros sabemos, por ejemplo, que nuestro presidente no puede tomar decisiones de manera solitaria, a no ser que quizás estemos ya hablando de casos emergentes, pero todo tiene que pasar por la Asamblea Nacional, quien decide qué norma se impone, quién decide qué estatutos se manejan, qué características se tienen que seguir desarrollando y de una o de otra manera qué fundamentos nosotros encontramos dentro de la ley y dentro del elemento, ¿sí? De igual manera nos dice que todo tributo debe ser cobrado amparado en una ley, es decir, el Estado no puede a nosotros cobrarnos dinero, no puede cobrarnos impuestos primero sin haber pasado una analítica, primero sin haber pasado una revisión. Por ejemplo, nosotros actualmente en nuestro país sabemos que teníamos el IVA del 12%, ahora nosotros tenemos el IVA del 15% en los productos, en todo lo que nosotros tenemos como actividades cotidianas, que el precio de las cosas subieron, lógicamente, claro, porque el IVA subió. Pero no es que de la noche a la mañana este IVA se pudo cobrar o que el presidente decidió que ya mañana va a cobrar el 15% y listo. Esto tuvo que haber pasado por un análisis, esto tuvo que haber pasado por, lógicamente, varias personas identificando si es que era o no era viable para el país, identificando si es que iba o no iba a ser posible que el país logre sustentar, que el país logre como tal quizás en algún momento encontrarse estable para poder afrontar esta alza del IVA. Sí, aquí viene entonces el rol fundamental que cumplió como tal la Asamblea Nacional, ¿sí? En el cual después de reuniones, de vastas reuniones en las cuales se trató estos temas, unos a favor, otros en contra, se decidió que sí, que era viable el alza del IVA, ¿sí? Al momento en el que nosotros hablamos como tal del alza del IVA, lógicamente estamos estructurando y estudiando de que se amparó en una ley y ahora nosotros pagamos un impuesto adicional en algunos servicios. Lógicamente, ¿por qué? Porque estamos amparados en una ley que el presidente impuso y que la Asamblea Nacional aceptó. Entonces, lógicamente, aquí nosotros podemos ver como tal un ejemplo de cómo se manejan las estructuras cotidianas, de cómo se manejan las estructuras constantemente hablando dentro de la realidad y dentro del contexto de los impuestos. Por eso les digo a ustedes, chicos, que es fundamental que nosotros estudiemos y que comprendamos la importancia que tienen el pago de tributos dentro
de la sociedad, dentro del contexto. ¿Por qué? Porque a veces incluso nos volvemos, como yo siempre les digo, cuando uno desconoce de un tema, se vuelve una persona ignorante del tema. No quiere decir que quizás sea una persona bruta o una persona que no es inteligente, no, a veces el desconocimiento nos hace cometer errores. En este caso, si yo voy estudiando poco a poco, entonces voy entendiendo que tengo que ser un ente económicamente activo. Dentro de esto, nosotros tenemos lo que es un hecho generador. ¿A qué se refiere a este? Nos dice que es la actividad que genera un impuesto. Por ejemplo, la venta de útiles escolares. Eso nos hace ser un hecho generador, un hecho que lógicamente estructura las funcionalidades que tienen las formas de desarrollo social, las formas de desarrollo económico, las formas de un desarrollo estructural en beneficio, lógicamente, de la sociedad y del entorno en común. Como yo les mencionaba, es complicado en algún momento el entender en su totalidad la economía de un país, el entender quizás a rasgos más a fondo lo que es la contabilidad, lo que son los impuestos, quizás lo que son las características económicas, pero siempre lo que nosotros entendemos aquí es el rol que cumplimos como ciudadanos. Entender de manera generalizada, quizás no ingresando a breves, a rasgos más, más a fondo, de una forma generalizada, tranquilamente lo que yo hago es poder comprender, poder entender cómo se maneja, cuáles son las estructuras. También tenemos lo que es un sujeto pasivo. Esta es la persona natural o sociedad, en este caso un emprendimiento que está obligado a pagar un impuesto conforme lo establece la ley. Por ejemplo, las empresas tienen que pagar su impuesto a la renta. ¿A qué se refiere como tal entonces este sujeto pasivo? Que es un ser que directamente o un emprendimiento o una persona individualmente hablando que tiene que pagar sus impuestos como una persona común y corriente, una persona que es parte de la realidad, que es parte del contexto si yo compro un producto, si yo compro un servicio, si yo me voy a la tienda, si yo ofrezco de igual manera, tengo un espacio en la cotidianeidad para cumplir con mis actividades económicas, lógicamente hablo de que tengo que de una o de otra manera cumplir con estas normativas, sí, soy un sujeto pasivo. Por otro lado, tenemos a lo que son los sujetos activos. En este caso, cuando yo hablo de sujetos activos, me refiero a que son los entes que reciben los impuestos. En este caso, es del Estado ecuatoriano representado por el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué quiere decir entonces? Sujeto pasivo, la persona que paga los impuestos, y el sujeto activo, directamente la entidad que se encarga de recolectar y de recaudar estos impuestos que son parte de las normas de un país. De igual manera, tenemos lo que es, tenemos a lo que se refiere como tal las regulaciones dentro de una normativa o dentro de una característica importante de la sociedad, que son, lógicamente, estas entidades conocidas como, nos decía, el Estado ecuatoriano y en este caso el SRI. Todos recordamos que el SRI se refiere al Servicio de Rentas Internas, que es la entidad encargada de velar por el bienestar económico de un país, de velar por el bienestar de los impuestos, de las aportaciones, de que el dinero esté encaminado a lo necesario, de que el dinero esté encaminado al beneficio de la sociedad, de que no se vayan por un mal camino, de que todas las personas económicamente activas dentro del país, dentro de la sociedad, cumplan con sus obligaciones. Nosotros, desde que nacemos, somos seres que tenemos obligaciones, que tenemos roles que desempeñar, que tenemos actividades que cumplir, que no podemos saltarnos ese paso porque lógicamente ya estaríamos haciendo algo negativo. Desde los inicios de la sociedad nosotros hablamos de leyes y de normas. Así como tengo derechos, también tengo deberes. Si yo quiero en algún momento, por ejemplo, que se cumpla mi derecho de un bienestar social, en este caso, si yo me acerco al hospital, ¿ya? Yo me acerco al hospital y quiero que me atiendan, quiero que me brinden una excelente atención médica, que me brinden quizás ayuda con algún medicamento y soy exigente en eso. ¿Qué estoy haciendo? Lógico, estoy exigiendo mi derecho a la salud porque es un derecho vital. Pero ¿qué sucede si yo me entero que soy una persona que está debiendo todos mis impuestos? Lógico, el hospital no nos va a negar la atención, pero ahí viene también una contradicción en el ámbito de que yo tengo que ser una persona lógicamente
entendiendo el contexto. Tengo que ser una persona que comprenda que si yo espero un bienestar personal, también tengo que aportar con el bienestar social. Eso es lo que veíamos, por ejemplo, en la clase pasada. ¿Cómo aporto yo a este bienestar social? ¿Cómo aporto yo a este desarrollo, a este progreso, a este desarrollo sostenible de la realidad? A este aporte evolucionado del entendimiento que nosotros tenemos en el ámbito económico, en el ámbito social. Queramos o no queramos verlo, por ejemplo, nosotros dentro del área de emprendimiento, yo siempre les digo, a veces no es solamente importante el buscar el área económica o que si yo creo un negocio solamente me importa cuánto voy a ganar ya. No, aunque muchas de las ocasiones iniciemos las ideas de negocio con estos pensamientos, no tiene que ser lo único. Y de igual manera, esto no puede ser el único objetivo o quizás el único fundamento con el que yo desarrolle mi emprendimiento o quizás con el cual yo me desarrolle como persona. Si yo quiero un bienestar para mí, tengo que también velar por el bienestar común. Tengo que ser una persona que cumple con sus normas, que cumple con sus actividades reguladoras, que respeta sus leyes, que respeta también a las personas que hacen cumplir las leyes. Y así, lógicamente, yo estoy convirtiéndome en un ser económicamente activo, pero lógicamente encaminado al bienestar en común. No solamente, como les digo, voy a velar por mi bienestar y ya, el resto no me interesa. No, nosotros debemos velar por un bienestar en común. Somos seres que vivimos en un mismo contexto, seres que necesitamos y tenemos también quizás muchas necesidades parecidas y para que esto se pueda cumplir o para que el Estado pueda como tal regular y cumplir con estas normativas, debo de cierta manera yo aportar positivamente a este entorno y a este contexto. Para ir terminando ya con nuestra clase, quiero que por favor veamos este videíto, ¿sí? Que nos habla sobre la importancia que tiene el pago de los impuestos. Vamos a ver, chicos, por favor. Los impuestos. Los impuestos son una de las contribuciones con las que cooperamos para fortalecer la economía del país. En todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer los recursos al gobierno y este puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos a través del pago de impuestos. Una de las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer como ciudadanos es la de ¿por qué debo pagar impuestos? Porque los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan a la educación, disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles en donde vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con servicios de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. Necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. ¿Qué pasaría si no contribuyo? El no pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que cumplamos con esta obligación. Contribuir es deber de todos. Es un trabajo en equipo que solo es posible si cada uno de nosotros cumplimos con nuestra parte de la tarea. Esto es poner en práctica los valores, la honestidad, el respeto,
el compromiso y la responsabilidad, entre otros, y principios democráticos que nos definen como nación. A la hora de que queramos evadir un impuesto, debemos preguntarnos, ¿qué pasará si no pago? ¿Le hago bien a mi país? Te invito a que seas un ciudadano responsable por el bien tuyo y el de tu familia. Por eso, Bien, entonces, como nos explicaba el video en su final, directamente lo que tenemos que nosotros hacer es ser seres aportadores y sobre todo seres conscientes, ¿sí? De cómo estoy haciendo yo las cosas en mi entorno, cómo estoy haciendo las cosas en mi actualidad y qué tanto esto le puede beneficiar a mi sociedad. Y no solamente a mi sociedad, recordemos que lo que nosotros hagamos va a ser un espacio para nuestros hijos. El entorno que estamos dejando va a ser un espacio para mis hijos, mis nietos o para las personas que yo quiero, para futuras generaciones que vendrán a participar también de este entorno. El aporte que demos individualmente hace grandes cambios. Si lo que yo hago individualmente quizás parezca insignificante, voy a decir, pues soy un pelagato más del montón. ¿De qué va a servir? Aporta de mucho, porque si yo pienso de igual forma de que quiero aportar con un granito de arena, otra persona que piense igual que yo, ya serán dos, y así sumarán 10, y así sumarán 20, y así sumarán 1000, 2000, que harán el cambio, que harán el cambio sobre todo porque transformaremos la realidad, porque fomentaremos una sociedad estable, fomentaremos una sociedad viable y que sobre todo esté estructurada en la economía importante de la realidad, en la economía importante de la referencia fundamental de lo que es el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo constante de las sociedades y de los ciudadanos también. ¿Sí? Bien, chicos, les agradezco por poder haber accedido a la clase del día de hoy. Un saludo cordial de igual manera para todos. Muchísimas gracias.